En la costa olvidada del Caribe colombiano, donde el mar susurra historias de naufragios, contrabando y sueños rotos, se levanta una estructura que parece imposible. Entre la selva húmeda, los manglares y los ríos que desembocan en silencio, emerge una obra que podría cambiar el destino económico de toda una nación. Su nombre: Puerto Antioquia. Un puerto nacido no solo del acero y el concreto, sino de una idea que desafía la geografía y el olvido. Durante décadas, esta región fue sinónimo de aislamiento, violencia y abandono estatal. Pero hoy, las grúas y los barcos anuncian algo distinto: el renacimiento de una tierra que durante siglos vivió de espaldas al mar, porque Urabá no es solo un punto en el mapa, es una frontera entre el pasado y el futuro, el lugar donde Colombia intenta reconciliar su historia con su destino. Desde este rincón tropical, un nuevo corredor se abre hacia el mundo, más corto hacia Norteamérica, más directo hacia Europa, más competitivo en el tablero del comercio global. Pero detrás de los discursos de progreso y los titulares de inversión, se esconde una pregunta mucho más profunda. ¿A quién pertenece realmente el futuro? ¿A los pueblos que lo habitan o a las potencias que lo financian? Esto no es solo la historia de un puerto, es la historia de cómo se construye el poder en América Latina. Y lo que está en juego aquí no es solo el comercio, sino el alma misma del continente. Bienvenidos a Código América. Urabá, un rincón del norte antioqueño donde el verde de la selva se funde con el azul del Caribe. Una tierra fértil, húmeda, exuberante y, por décadas, invisible. Durante buena parte del siglo XX, Urabá fue una frontera interior, ni completamente caribe ni plenamente andina. Una zona olvidada por los planes de desarrollo y marcada por una historia que mezcla esperanza, sangre y resistencia. Aquí, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas construyeron su vida entre bananales, mientras los ecos de la guerra retumbaban desde la selva. Por sus ríos se movieron armas y refugiados, mientras el Estado llegaba solo en los mapas. Y sin embargo, la paradoja siempre estuvo ahí. Urabá posee una de las posiciones más privilegiadas del continente, frente al mar Caribe, a menos de 400 millas náuticas del Canal de Panamá, y justo al final de las autopistas que conectan el corazón industrial de Colombia con el mar. Durante más de medio siglo, las exportaciones del país dependieron de puertos distantes: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, forzando a Medellín y al eje cafetero a recorrer interminables cordilleras para tocar el agua salada. El resultado: altos costos, tiempos perdidos y un país que, pese a tener dos océanos, nunca logró conectar su interior con el mundo. Hasta ahora, porque Puerto Antioquia nace precisamente para resolver ese vacío histórico, para convertir el olvido en oportunidad y para demostrar que el lugar donde antes terminaban los caminos puede ser también donde empieza el futuro. Todo comenzó con una pregunta que parecía una locura: ¿y si llevamos el mar hasta Antioquia? Durante años fue solo un sueño repetido en las oficinas de planeación, en los cafés de Medellín, en los discursos de campaña. Pero el sueño comenzó a tomar forma cuando empresarios locales, autoridades y comunidades entendieron que la geografía no tenía que ser un obstáculo, sino una oportunidad. Así nació Puerto Antioquia, un megaproyecto pensado para cambiar la historia y logística del país. Un puerto diseñado no sobre la arena, sino sobre la ambición de un pueblo que siempre miró hacia el interior y que ahora se atreve a mirar hacia el mar. Imagina esto: una plataforma de acero y concreto extendiéndose 3 kilómetros sobre el Golfo de Urabá, capaz de recibir buques post-Panamax, los mismos que cruzan el Canal de Panamá. Una inversión superior a $700 millones, respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, la Financiera de Desarrollo Nacional, Bancolombia, Davivienda y socios internacionales que vieron aquí algo más que un negocio, una puerta abierta al futuro. En tierra firme se extiende una terminal de 38 hectáreas, dotada con grúas automatizadas, patios de contenedores, bodegas refrigeradas y sistemas de control satelital. Su capacidad inicial supera los 7 millones de toneladas de carga anuales, una cifra que, para dimensionarla, equivale a toda la exportación de banano colombiano durante la última década combinada. Pero lo más impresionante no está solo en el puerto, sino en los caminos que lo conectan. El túnel del Toyo, la obra subterránea más grande de Colombia, y las autopistas 4G, Mar 1 y Mar 2
transformarán el viaje entre Medellín y el Caribe de más de 17 horas a menos de 6. Una hazaña de ingeniería y planificación que, por primera vez, une el corazón industrial del país con el Mar Caribe. Puerto Antioquia no es solo infraestructura, es una declaración de intenciones, un símbolo de que Colombia puede construir grandeza si aprende a mirar más allá de sus montañas. Puerto Antioquia no es solo una obra de ingeniería, es una jugada geopolítica. En el tablero del Caribe, cada muelle, cada canal y cada corredor logístico es una pieza de poder, y Colombia acaba de mover una de las más importantes. Durante décadas, el comercio latinoamericano hacia el norte dependió de unas pocas rutas dominadas por grandes actores, porque mientras Colombia construye su puerta al futuro, China también se mueve. A través de fondos de infraestructura, empresas de ingeniería y acuerdos bilaterales, Beijing ha invertido silenciosamente en puertos latinoamericanos, en Perú, en Brasil, en Panamá, y ahora mira hacia el Caribe colombiano. Detrás del concreto y los contenedores, lo que se juega es quién controlará las rutas del siglo XXI. Rutas donde ya no solo se transporta mercancía, sino poder, influencia y dependencia. Puerto Antioquia podría ser el contrapeso perfecto. Una pieza que equilibre el tablero, que le devuelva a Colombia un papel central en la red logística continental. Pero en ese equilibrio frágil, cada movimiento tiene consecuencias, porque en el Caribe, la competencia no se libra con cañones, sino con contratos, acuerdos y terminales portuarias. Y en ese silencio diplomático se decide mucho más que el futuro del comercio. Se decide el futuro del continente. Pero no todo en esta historia brilla con acero y progreso, porque mientras las grúas se alzan sobre el Golfo, en la tierra aún resuenan los ecos de un pasado difícil de olvidar. Urabá fue, durante décadas, uno de los escenarios más duros del conflicto colombiano. Guerrillas, paramilitares, desplazamientos forzados. Miles de familias que vieron cómo su tierra, su única herencia, se convertía en campo de batalla. Hoy, esas mismas comunidades observan cómo la modernidad llega, pero con miedo de que los deje atrás. En las calles de Apartadó, en las orillas de Necoclí o Turbo, la esperanza convive con la desconfianza. Más del 80% de la mano de obra en construcción del puerto ha sido local. Una cifra que ilusiona, pero también surgen tensiones por la tierra, por los ecosistemas, por el futuro. El Golfo de Urabá es un ecosistema frágil. Manglares, humedales, tortugas marinas y aves migratorias dependen de este equilibrio. Durante la construcción, varios de estos hábitats fueron intervenidos, obligando a las autoridades ambientales a imponer planes de compensación, reforestación y monitoreo constante. ¿Podrá el progreso incluir a los que siempre estuvieron al margen? ¿Podrá el desarrollo convivir con la memoria y con la naturaleza? Aún así, en cada obrero que regresa a casa cubierto de polvo, en cada pescador que ve las luces del muelle reflejarse sobre el mar, hay una chispa de esperanza. Para muchos, Puerto Antioquia no es solo una obra, es una segunda oportunidad, una promesa de que esta región, por fin, puede dejar de ser recordada por su violencia y empezar a ser conocida por su capacidad de construir. Detrás de cada contenedor, de cada discurso y de cada cifra, se mueve un juego mucho más grande, el de las rutas del poder, porque el verdadero mapa del siglo XXI no se dibuja con fronteras, sino con corredores, puertos y contratos. Y en ese mapa silencioso, Puerto Antioquia es una pieza clave, un punto que une los Andes con el Caribe, el café con Europa y la producción colombiana con los puertos de Estados Unidos en apenas 5 días de navegación. Pero toda gran obra carga un riesgo, el de olvidar a quienes la hicieron posible. El desarrollo sin equilibrio social ni respeto ambiental puede ser tan destructivo como el abandono. Aún así, el símbolo permanece. En una tierra marcada por el conflicto, se levanta un puerto que promete reconciliación y futuro. Un puerto que recuerda que el progreso no es solo concreto, sino confianza. Porque entender proyectos como Puerto Antioquia es entender cómo se construye el poder en América Latina. Una historia de ambición, esperanza y advertencia. Si quieres descubrir más secretos, batallas invisibles y las grandes obras que están cambiando el continente, suscríbete a Código América, donde cada historia revela un pedazo del verdadero poder
detrás de la historia.